Bueno, bendecidos hermanos con toda bendición. Nuevamente llegamos a un miércoles de nuestro hermano Pastor Romeo Guevara, que realmente ha traído tanta instrucción. Un tema que hemos estado viendo acerca de la vida de Lot y esas dos partes de Lot que nos ha traído mucho aprendizaje. El viernes pasado, pues realmente tuvimos una reunión de Zoom muy edificante y yo creo que todos los que hemos estado aquí hemos estado realmente asimilando la palabra y llenando, y no solamente llenando, sino preparándonos y capacitándonos y poniéndola en práctica. Así que hoy vamos a orar y luego le vamos a dar la palabra a nuestro hermano amado que ya está listo para entregarnos el mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por esta cercanía del Zoom que nos hace acercarnos, Señor, a estos dones que tú has repartido, Señor, a la iglesia. Gracias, Señor, porque nuestro corazón se alegra y disponemos nuestros oídos, Señor, para estar, Señor, atentos en este tiempo y oír, Señor, lo que tú tienes preparado. Bendecimos la vida de nuestro hermano pastor y oramos, Señor, con convicción para que todo lo que oigamos este día lo podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Romeo, bendecido, ¿cómo Amén. estás? Pues bien, miramos aquí siempre en la batalla, haciendo lo que Dios quiere, Amén. esperando hacer lo que Dios quiere. Sí. ¿Y cómo les viste a los hermanos en la reunión pasada? ¿Qué La verdad que nos la comentarios te dijeron? gozamos. Mis hijas, hermano, que son los de la primera mano que tenemos, tuvimos bastantes conversaciones acerca del asunto, ¿verdad? Y todas sus implicaciones. Yo creo que fue un tiempo familiar, por lo menos ese día en la noche y los fines de semana estuvimos compartiendo lo que hablamos. Realmente es importante, considero yo, hermano, que como iglesia, como familia, hablemos de estos temas que son un poquito tabú, aunque ya está mucho más abierto que antes, pero tocarlo desde el punto de vista de la palabra, creo que trae mucha claridad al corazón, ¿verdad? Amén. Sí. Bueno, ahora pues vamos a tocar otro tema que tiene que ver con la frase que aparece en el versículo 7 y la frase que aparece en el versículo 8 de Génesis 19. El versículo 7 dice, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Esta es la frase es haced bien, haced de ellas como bien os pareciere. Eh, Está Lot utilizando por arriba, dice que no deben hacerle una maldad a los ángeles, pero a las hijas pueden hacerle lo que les parezca. Y esa es el eje central de lo que vamos a discutir en este problema. Ya hablamos de el dualismo, hablamos del provincialismo, luego hablamos del hedonismo, que fueron dos reuniones que tuvimos. Pero esta tercera vez, una vez discutido el tema del hedonismo, nos queda claro que vivimos en un mundo que desprecia todo lo que tenga que ver con reglas, sobre todo que prohíban terminantemente la conducta que persigue el placer o la pseudo libertad de la humanidad. Ahora, este tipo de pensamiento nos va a lanzar a un nuevo desafío de la fe y en este tiempo, este es el desafío del relativismo. La expresión hacer bien como os pareciere es una expresión que habla, cada quien puede hacer lo que le dé la gana, cada quien puede hacer su verdad, cada quien puede hacer lo bueno según su perspectiva. Vamos a continuar usando el mismo procedimiento de estudio para descubrir los principios de este nuevo desafío. Primero abriremos con una visión textual del problema. Segundo, vamos a hablar la acción contextual del problema. Y tercero, vamos a sugerir una aplicación espiritual del problema. Así es que en primer lugar vamos a ver el desafío textual, la visión textual de este desafío, que es lo que el texto realmente nos enseña. Si observamos el texto de Génesis 19 que acabamos de leer, nos damos cuenta que hay por menos tres elementos básicos
en cuanto a la posición de Lot acerca del mal y del bien. Porque Lot cae en un relativismo ético, en un relativismo moral, por varias razones. Primero, en Lot nosotros podemos ver una confusión moral. En realidad uno cuenta que Lot tiene una confusión. Y la primera que tiene que ver es una confusión moral. Lo primero que podemos hacer es preguntarnos qué es moral. Y algunos definen la moral como un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o está mal. En ese sentido, los valores y las creencias de Lot están bastante confundidos. Sus normas están siendo como diluidas en un aspecto y agrandadas en otro aspecto. Lot clasifica su decisión basado en el código del mal y del bien según su contexto. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí que su moral gira alrededor de la interpretación que su contexto le da. Por un lado, Lot declara que lo que los hombres de Sodoma quieren hacer es maldad, y la expresión tiene que ver con herir, con hacer mal, la idea de lastimar. Esta palabra incluye una maldad ética. Pero por otro lado, dice que sus hijas sean usadas, se eleva a una categoría de hagan lo que bien les parezca. La expresión bien como os pareciere se puede traducir en el texto original como bien ante sus ojos. La palabra bien tiene la idea de agradable, feliz, próspero, rico, valioso, de estimación. Entonces el criterio para esto es lo que a ellos les pareciera bien, lo que sea agradable a sus ojos, lo que ellos puedan sentir próspero ante sus ojos. Ahora uno se puede poner a pensar cómo es posible de que el hecho de que violen a sus hijas sea algo agradable y próspero ante sus ojos, que sea una cuestión éticamente buena. Ahora, la lógica que uno desarrolla ante el hecho es que hay una grande de criterios para hacer lo que les daba placer, pues era una gran multitud. En ese sentido, la verdad de ese grupo estaría determinada por la suma de las posiciones de cada grupo, y esa suma sería una multitud de interpretaciones de lo que es bueno. Es en realidad un relativismo ético. Ahora, en segundo lugar, Lot no solamente tiene una confusión moral, sino que también tiene una confusión espiritual. En el contexto del pasaje, Lot decide darle sus hijas vírgenes a los hombres malvados de Sodoma. Y uno se pregunta por qué tomó esta decisión. Yo creo que aquí por lo menos hay una confusión y hay una alteración de los principios espirituales que Lot tenía y que él no está entendiendo realmente qué es lo prioritario. A propósito, Juan Carlos, de lo que estamos hablando ahorita, antes de la grabación, precisamente esto. Primero, para Lot está el principio espiritual de hospitalidad. La hospitalidad era un deber sagrado entre los pueblos del Oriente Medio en aquellos días, y a pesar de lo convulso de la situación política, sigue siendo una práctica general incluso hoy día. Dar la bienvenida a los extraños en la casa propia y ofrecerles comida, techo y protección eran los componentes claves en la práctica de la hospitalidad. Y eso mismo es lo que hizo Lot con unas personas que desconocía y que ignoraba su carácter espiritual. La pregunta que se plantea aquí ¿es el obedecer este principio de hospitalidad absoluto? ¿O puede haber algún tipo de otro principio que lo limite a un segundo nivel? Y es lo que Lot quizás no está entendiendo. Ahora, nosotros ante todo, para interpretar todo este evento en Sodoma y Gomorra, debemos tomar en consideración la situación como un todo. Aquí lo que está ocurriendo es un intento de violación. La multitud de hombres están tratando de asaltar sexualmente o violar colectivamente a los ángeles. Es una situación de una extrema y peligrosa violencia, y la acción de Lot puede inducir pensamientos bastante raros y equivocados con respecto al hecho de que Lot ofrezca sus propias hijas. Por ejemplo, el que él esté haciendo eso indicaría que para él una violación heterosexual sería menos homosexual. Pareciera que está dando a entender eso.
Segundo, que una violación a mujeres es menos mala que una violación a hombres, y también estaría dándonos a entender ese tipo de cosas. Eso significaría que de alguna forma está teniendo un problema con respecto a eso. Él está viendo el problema, pero en su mente que el principio espiritual de la hospitalidad es superior al principio espiritual de la paternidad. Y aquí está el otro principio. Un segundo principio que se contrapone aquí es la responsabilidad de cuidar y proteger a los de tu casa. Y la pregunta ¿es mejor mostrar más bondad a los de afuera que a los de... ¿Quién tiene más peso? En lo que a mí respecta, si voy a violar un principio espiritual, que sea uno que no dañe a los que Dios me ha encomendado en mi casa. Lo curioso del caso es que hay muchas personas que prefieren la opción del otro. Y aquí es donde digo yo, por ejemplo, esta es mi opinión. Si a mí me dicen que yo tengo que ir como pastor a ver a un hermano que se está muriendo, pero me dicen que mi hijo tiene un problema, ¿a quién debo buscar? ¿Cuál es el principio que debo hacer? ¿Debo hacer el principio pastoral de ir a mi responsabilidad a ver a un hermano o tengo que atender la necesidad de mi hijo? Es el mismo del otro. Es el mismo principio. La pregunta que uno se hace es ¿por qué hay personas que por estar ensimismadas con unos principios espirituales que no son lo más superiores, descuidan un principio como el de la paternidad? Y ahí es donde uno se da cuenta de que muchas veces en el ministerio nosotros podemos estar cometiendo ese error. Y no solamente eso, sino que si bien es cierto que tal vez no estamos exponiendo a nuestros hijos a una violación sexual, pero los estamos exponiendo a un alejamiento de Dios, porque simple y sencillamente se dan cuenta de que su padre prefiere a la gente de afuera que a la gente de adentro. Yo creo que las hijas han de haber dicho, mi papá está de tirar, pensando en que va a respetar el principio de hospitalidad. Cuando las hijas fueron retadas y le dijo la idea a Lot, las hijas pueden haber dicho, papá, pero ¿por qué haces eso? Y Lot dijo, no, es que es mi deber como hospitalario. Sí, pero su deber hospitalario está supeditado a un principio espiritual de paternidad que es superior a eso. Cuando a mí me pidan cuentas, las primeras cuentas que me van a pedir son las de mi familia y no las de la iglesia. Y lo más triste del caso es que yo puedo perder una iglesia y puedo recuperar otra iglesia, pero perder a mi familia, a mis hijos, es algo que no puede pasar. Entonces, ese es el principio. Ahora, pero hay un tercer principio. Es que miren, cuando nosotros nos metemos en el mundo del relativismo, donde la verdad no es lo que es importante, sino es lo que yo quiero y lo que a mí me parece, entonces caigo en el problema del otro. Porque el problema del Lot es que perdió de perspectiva el concepto espiritual de la verdad. Hay un concepto de la fidelidad, de la hospitalidad, hay un concepto de la paternidad, pero también hay un concepto de la verdad aquí. La fidelidad o la hospitalidad es un principio espiritual bueno, pero ante el principio de la paternidad queda supeditado a desobedecerse por ese principio. Pero aún el asunto de la paternidad, llega un momento en que cuando se somete a la verdad, también deja de ser. Bueno, ¿por qué decirles esto? Por ejemplo, si bien es cierto que yo puedo amar a mi hijo más que cualquier otra cosa, pero no debo amarlo más que Dios. Si viene mi hijo y me dice a mí que tiene una opción homosexual o que ha cometido un pecado, adulterado, ha hecho esto, ha hecho lo aquello, el principio de la paternidad espiritual, que es un principio superior, se limita o se suscribe al principio de la verdad. El hecho de que sea mi hijo y que lo ame no significa que yo lo debo amar más que lo que Dios dice. Si viene alguien y me dice, miren, mi hijo, si su hijo es homosexual, ¿qué diría? Diría lo que Dios dice, que es contra la verdad de Dios. Aunque mi deber como padre lo ame con todo, si yo tomo opción por la paternidad discriminando la verdad, entonces caigo en un serio problema de relativismo, porque entonces cada vez que ocurra algo que mi corazón dice que quiero, voy a someter la verdad a ese sentimiento. Por eso es que hay muchos papás que cuando critican los problemas de otros son bien acuciosos de la verdad, pero cuando les pasa a ellos, entonces ahí se diluyen, porque entonces dicen, no, es que no puedo dejar a mi hijito, no la puedo dejar a mi hijita. No, hay que llamarlo como la verdad. ¿Y qué es lo que yo miro aquí? Cuando leí el pasaje me preguntaba, ¿qué hace Lot defendiendo a quien no necesita defensa? O sea,
¿Por qué él se metió a querer defender a los que no necesitaban ser defendidos? Lo que sucede es que tomamos el asunto en nuestras manos y lo complicamos. La realidad era que los ángeles no necesitaban ninguna defensa ni sacrificio para guardar su integridad. Lo que viene a ver que Lot se metió en un campo que no le competía por muchos principios espirituales que tuviera. Yo creo, y me pongo a pensar, si Lot dice, bueno, voy a defenderlos, ¿quién le mandó a hacer eso? O sea, ¿quién dijo que tenía que hacer eso? Su principio espiritual de hospitalidad, sí, pero ante la verdad que los ángeles no necesitaban ninguna defensa, ese principio quedaba anulado. Ahora, en tercer lugar, Lot no solamente tiene una confusión moral o una confusión espiritual, sino que también tiene una confusión existencial. La pregunta básica aquí parte de dos aspectos. ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Y segundo, ¿hasta dónde controlas tu existencia? El principio fundamental de la existencia de Lot era confiar en Dios y que Él puede resolver los conflictos más serios. Su visión de vida debería ser dependencia de Dios. Pero él muestra un vacío porque da la impresión de que Lot no ha entendido qué tipo de personas ha llevado. Al no conocer la realidad espiritual de estos ángeles, él los reduce y piensa que es su responsabilidad defenderlos. ¿Se pueden imaginar un ser humano defendiendo a unos ángeles poderosos? La pregunta que me hacía también es, ¿por qué Lot no les pide la opinión a los ángeles? ¿Por qué no les pregunta qué opinan? Si los consideraba que eran personas superiores a él, ¿por qué no se para y hay un tiempo en que diga, y Lot consultó a Jehová? Es que el problema de Lot es que no era Abraham. Y Abraham en cada lugar donde llegaba hacía un altar y le pedía a Dios cualquier cosa. Cuando nosotros simple y sencillamente dejamos de consultar la verdad, generamos vacíos existenciales y simple y sencillamente nos metemos en un mundo de relativismo en donde creemos. ¿Saben cuál es la consecuencia grave del relativismo? Que creemos que nosotros somos Dios y que simple y sencillamente nosotros podemos hacer todo lo que querramos y que podemos tomar las decisiones más correctas. Y Lot está en ese punto aquí, ¿verdad? Lo más probable es que él no habría discernido la naturaleza de sus visitantes. Y es que si somos honestos, como que su discernimiento espiritual está un poco alterado. Miren lo que hace. Él dice en el versículo 7, le dice, os ruego, hermanos míos. Y la pregunta que uno se da cuenta es que él llama a los de Sodoma y Gomorra hermanos. La expresión se puede usar para dos personas del mismo padre o también una relación de semejanza. Pero ¿por qué les llama hermanos? Es que el relativismo conduce a una visión ecuménica, donde se borran todos los distintivos y las diferencias que nos separan para unirnos con las similitudes. Eso es lo que el famoso Beatle John Lennon pretendió decir en su canción Imagine, vivir un tiempo, un mundo sin fronteras, sin religiones, unidos por toda la hermandad, pero eso es imposible, porque no se puede vivir, es éticamente imposible tener una similitud y unirnos todos en cosas porque hay muchas cosas que nos separan y nos dividen. Por eso es que este tipo de mensajes ecuménicos donde el catolicismo y las religiones y que nos unamos y que nos unamos con las cosas con las que nos somos semejantes y no con las que nos diferenciamos. El problema es que cuando vemos las diferencias son abismales. Eso es bien importante. Entonces, Lot, en realidad, en cuanto a su visión textual, tenemos una confusión moral, una confusión espiritual y una confusión existencial. Ha caído en el relativismo, creerse que él controla y que él puede tomar decisiones. ¿Y saben qué es lo más interesante? Por experiencia, cuando he trabajado en la universidad o en los colegios donde el relativismo es reinante y cuando se hablan de valores absolutos, uno es una persona anticuada, es que el relativismo, por ser tan lleno de orgullo, hace a las personas estúpidas y las hace tontas en las decisiones que toman, porque van a creer ustedes que Lot se convierte en el defensor de Dios, pues, y que él lo va a proteger, y realmente
al hacer eso se metió en un grave problema porque empezó a tomar decisiones relativas con respecto a sus hijas. Ahora, yo quisiera parar un momentito aquí y hablarles, hermanos, de algo que me acongoja en mi corazón. Primero quiero hablar sobre la relación de los padres con las hijas. Hermanos, su deber como padre es cuidar el corazón de sus hijas, es protegerlas, es no exponerlas. Y el otro lo que está haciendo es exponiendo a sus hijas de una manera burda. Pero me he puesto a pensar yo, ¿en qué manera expongo yo a mis hijas? Bueno, primero, en abandonarlas, por ejemplo, metido en mi trabajo, en mis cosas que estoy haciendo, y asumir de que ellas pueden hacer lo que quieran, porque yo estoy proveyendo para que puedan tener una buena vida, y creer que por proveerles buena plata, buena posición, ropa, carro y todo lo demás, con eso estoy supliendo lo que yo estoy exponiendo. Hermanos, yo también creo que nosotros exponemos a nuestros hijos y a nuestras hijas cuando no existen reglas claras. Yo creo que un padre debe tener la última palabra si sus hijos viven en su casa. Si su hija, sus hijos viven en su casa, sus reglas son las que debe respetar, aunque sean gente mayor. Su casa, sus reglas. Si no le gustan sus reglas, que se vaya de su casa. Pero yo miro que hay padres que les facilitan, les dan tarjetas de crédito, les pagan carro, les pagan esto, los mandan a andar en fiestas para arriba y para abajo. Es el tiempo de la malicia, les compran vestidos suntuosos a las chicas, las dejan que usen modas que simple y sencillamente les exponen su virginidad para que sean un mercado de comercio en la sociedad. Quizás también viene a mi mente ese tipo de trabajos en los cuales encontramos familias donde sus hijos o sus hijas son modelos, o son escort, o son acompañantes, o participan en torneos de belleza en conjuntos donde aparecen ser exhibidas en bikinis o en cuestiones con tal de que admiren a la belleza de sus hijas. Yo pienso que un cristiano tendría que preguntarle a Dios si eso es valedero, o si no estoy haciendo como Lot, que estoy exponiendo a mis hijos y a mis hijas a una violación del mundo, o las estoy poniendo a un postor para que alguien las pueda tener. Es serio esto. Hay que tener mucho cuidado porque existe el abuso infantil, el dejar muy a solas con otras personas que no son de mi responsabilidad como padre, el ver que muchos de los abusos infantiles aparecen por parientes cercanos porque los padres no tuvieron la suficiente entre ser sospechosos y de no dejarse engañar con ingenuidad. Hermanos, estamos en un tiempo en que es bien importante. Por ejemplo, el asunto del sexo y de hablar en el sexo. Déjeme decirle una cosa, si su hijo y su hija llegaron a una edad donde no le pregunté acerca del sexo, es porque ya lo aprendieron en otra parte. Y si no lo aprendieron de usted y lo aprendieron en otra parte, lo aprendieron mal. Y entonces preocúpese. Por eso es que tenemos que estar muy al tanto de lo que miran en internet, de lo que estamos ahí, poner filtros a los chiquitos con dispositivos tan pequeños para que puedan hacer, porque hoy está hasta juegos eróticos existen, juegos de niños que les meten una cantidad de cosas. Es bien importante que no dejemos esa confusión espiritual, moral y existencial en nuestras vidas. Ahora, en segundo lugar, quiero que veamos cómo se encaja en nuestro contexto esta apreciación. Una de las cosas que nos debe interesar con respecto al discernimiento es el hecho de que nuestra fuente para saber si algo es falso o no es nuestro acercamiento a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Fue la gran pregunta de Pilatos. Alguien ha dicho que la verdad absoluta es una especie en peligro de extinción y en aras de una sofisticada tolerancia pareciera como si los absolutos hubieran desaparecido para siempre. Pocos que han adoptado esta forma de pensar se han detenido a examinar sus débiles fundamentos filosóficos o sus terribles consecuencias prácticas para la vida en la sociedad. El punto climático en esta entrevista es la última pregunta que Pilatos dirigió al prisionero.
Cuando Jesús se autodenominó rey y manifestó ser la persona con quien se identificara todo amante de la verdad, Pilato respondió: ¿y qué es la verdad? ¿Sería sincera la pregunta? ¿Tendría Pilatos inquietudes filosóficas, dudas existenciales? ¿Esperaba Pilatos una contestación? ¿Qué hubiera respondido Jesús? La búsqueda de la verdad es tan antigua como la raza humana. Ante tan importante pregunta, pareciera hoy que lo tenemos claro. Se dice como dogma y sin pensarlo, la verdad es relativa. Y en el siglo en el que la teoría de la relatividad marcó la entrada de la era atómica, la relatividad de la verdad trajo grandes implicaciones a la vida ética y a la vida teológica. El resultado es que en la actualidad lo que vemos por cualquier lugar en la vida cotidiana y en los anuncios de televisión es una verdad relativa, y es la verdad absoluta no existe, ha muerto. Los filósofos modernos han certificado su defunción y los expertos de los medios de comunicación han celebrado el sepelio. En un anuncio de cerveza se decía: la vida no es como es, la vida es como tú la ves. Es la misma frase de Lot: hagan lo que bien les pareciere. Bajo esta forma de pensar, cada persona se convierte en el propio arquitecto de su particular verdad. O como dice la canción, depende, todo depende. ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, hemos llegado al hecho de que las personas simple y sencillamente dicen: la verdad absoluta no existe y la verdad relativa. Ahora, ¿saben qué es lo triste de esto? Es que George McDowell, en su libro Bueno o Malo, hizo una encuesta a 1,200 jóvenes de iglesias en los Estados Unidos allá por el año 2002, y donde él investigó el asunto de la verdad absoluta. Y cuando llegó a la verdad absoluta y les preguntó a todos esos jóvenes, de esos 1,500 jóvenes, el 86% decía que no creían en una verdad absoluta. Y ¿cómo se llama? Y McDowell la definió, la verdad absoluta, como lo que es igual en todo tiempo, en toda circunstancia y con toda persona. Él definió la verdad absoluta así. Significa que casi 8 o 9 cristianos jóvenes de 10 creen que no existe una cosa que sea permanente y fija para toda circunstancia, para toda persona y en cualquier lugar y en cualquier época. Eso es serio, hermanos. Porque si bien es cierto que entonces venimos y nos damos cuenta porque es que muchos evangélicos y muchos cristianos a la hora de las decisiones éticas en su diario vivir, simple y sencillamente les vale y hacen todo lo que les da la gana o lo que les enseña el mundo, porque simple y sencillamente no creen que hay una verdad que los va a juzgar, porque simple y sencillamente no creen que hay alguien que les diga: no, eso está incorrecto. Entonces dicen: no, pues depende de donde esté. Si ahí toman, tomo. Si ahí fornican, fornico. Si ahí dicen malas palabras, las digo. Si ahí copian, si ahí mienten, yo lo hago. ¿Por qué? Porque la verdad es relativa. Ahora, nosotros tenemos entonces también una confusión moral como Lot. La ausencia de un criterio absoluto por la evaluación de los dilemas morales ha dado lugar a la absoluta confusión sobre lo que es correcto o no. La relatividad nos ha dejado sin un norte adecuado con el cual orientar nuestra conducta. Y es quizás en las nuevas generaciones donde más claramente se observa esto. Los llamados males de la juventud no son otra cosa que el resultado inevitable de una moral que es incapaz de marcar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. También hay una confusión espiritual. Los distintivos de las religiones se difuminan en un continuo igualmente aceptable, que aunque cuando se contradigan entre sí. El famoso dicho: todos los caminos conducen a Roma, ha pasado a ser: todos los caminos conducen a Dios. Y el pluralismo religioso, instrumento de convivencia, se ha transformado en un raro ecumenismo interconfesional donde todo cabe y todo es bueno. La idea es: tu religión es buena, la mía también, y la suma de ellos es todo el mundo llega a Dios. Finalmente encontramos que existe una confusión existencial, despojados del norte para nuestras brújulas morales y de fundamento para nuestros pies espirituales. La angustia existencial se apoderó de la mujer y del hombre moderno. Y entonces la pregunta ¿es relativa a la verdad? Nosotros, los participantes de la sociedad occidental, hemos dado por sentado la validez del planteamiento relativista en sus diferentes acepciones modernas y modernas, pero rara vez nos hemos detenido a pensar y evaluar el concepto, porque este concepto suena muy sofisticado y correcto, tan moderno, tan igualitario y culto.
El que está en la época posmoderna y está actualizado y ha evolucionado es aquel que habla del pluralismo, no habla de una verdad absoluta. Eso ya es anacrónico, es algo que pasó. Ahora, yo quisiera que habláramos un poquito de esto. Usemos esa frase, todo es relativo. Fíjense, empezando por eso, cuando la gente dice todo es relativo, está cayendo en una contradicción. El relativismo es una contradicción inevitable. Cuando una persona dice todo es relativo, está pronunciando una aseveración de carácter absoluto. Esto es, está diciendo, en otras palabras, todas las cosas, absolutamente todas las cosas son relativas, lo que contradice la misma acción. Cuando tú vienes y dices todo es relativo, estás contradiciendo porque estás usando un absoluto para decir que todo es relativo. Porque entonces al decir todo es relativo, le estás diciendo a toda la sociedad que ellos deben comportarse de acuerdo al absoluto de que todo es relativo. Entonces, la contradicción. Si la aseveración todo es relativo es cierta, entonces la misma frase también es relativa y queda sin significado. Se autodestruye perdiendo su validez y esta situación representa una violación a la llamada ley de la no contradicción, una de las leyes de la lógica. Esta establece que un objeto o persona o aseveración no puede ser dos cosas diferentes en el mismo momento y en la misma relación. Dicho matemáticamente, A no puede ser no A. Explicado en lenguaje popular, dice algo que se autocorre no puede ser cierto. Por ejemplo, yo no puedo decir está lloviendo y no está lloviendo, porque se anula. Es lo mismo con la frase todo es relativo. Cuando digo todo es relativo, estoy diciendo que hay absolutos. Y si hay un absoluto y contradice todo es relativo, se anula. No puede nadie escaparse de los absolutos. Aún para decir que todo es relativo, tiene que usarlos, porque los absolutos son parte de la esencia del carácter de Dios. Por otro lado, si hay una contradicción, también hay una especie de corrupción ética. Es una ética sin Dios, es una sociedad basada en el principio de la relatividad moral y ética, es incapaz de emitir juicio alguno, ni siquiera sobre prácticas intolerables. ¿Cómo evaluaríamos a Stalin, el Holocausto, a Hitler, a todos ellos? Es decir, si la razón deja de ser el criterio para decidir, si los absolutos desaparecen y si son las experiencias las que nos guían e iluminan y si Dios ha muerto, ¿cuál es el resultado? Pues miremos a Hitler, miremos todas las cosas. Dostoyevsky escribió, si Dios está muerto, todo es justificable y eso es lo que ocurre hoy. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el relativismo? La gente dice, todo se puede, todo es... No solamente hay entonces lo que nosotros vemos una contradicción y una corrupción, sino que también hay una concepción de imposibilidad bíblica o teológica. Es decir, porque si la verdad es relativa y todas las religiones llevan a Dios, del mismo modo que en la antigüedad todos los caminos llevaban a Roma, en este punto la frase clave es pluralismo religioso. Esto no significa simplemente la sana y pacífica convivencia de los diferentes credos, cosa sabia y correcta, sino que se entiende por ella de la aceptación de todas las religiones como igualmente verdaderas. Y esta forma de pensar tiene muchos problemas porque no podemos aceptarla desde ese punto de vista. Ahora, en tercer lugar, quiero que veamos la aplicación espiritual del pasaje. Miren, hermanos, los cristianos sabemos y creemos que la verdad existe porque Dios existe. No, esto no es un razonamiento en círculos. Dios es una persona moral. Virtudes como justicia, amor y otras son parte de su carácter y esencia. La moralidad parte de la verdad de la existencia de Dios y de su carácter. Dios ha revelado la verdad, nos ha mostrado en y a través de su creación por la Biblia y sobre todo en la persona de su Hijo Jesucristo. Ahora, un pasaje, porque a estas alturas las personas estarán preguntando, entonces, ¿qué es la verdad? Pues, bueno, el pasaje que define exactamente lo que es la verdad es lo que Jesús dijo en Juan 8, 31, 33. Y quiero leérselos a ustedes para que tengamos claro cuál es la verdad que los cristianos tenemos. Juan 8, 31, 33 dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este pasaje, Jesús establece 3 afirmaciones con respecto a la verdad. La primera afirmación, que era la que Pilato está preguntando, ¿qué es la verdad? Es la existencia de la verdad. Es lo primero que Jesús afirma. La palabra dice, conoceréis la verdad. La palabra verdad va acompañada en el texto original de un artículo definido. Es decir, conoceréis la verdad. Cuando lleva el concepto la, significa que solo hay una verdad a la que Jesús se está refiriendo. No conoceréis algunos hechos, algunos detalles, algún conocimiento verdadero. Simple y sencillamente dice Jesús, no, hay una verdad. La verdad la vamos a poder conocer y es la existencia de esa verdad. Muchos dicen, no hay absolutos. Y esto incluye ese absoluto de que no hay absolutos. Entonces, si no existen los absolutos, hermanos, pues un día yo les voy a pagar a ustedes $100, pero en lugar de darle 100 centavos por dólar, le voy a dar un centavo, porque como no existe la verdad absoluta, y yo creo que para mí $1 representa un centavo y para usted 100 centavos, pero como yo creo que es $1, un centavo, entonces le voy a pagar con $1. ¿Aceptaría usted eso? Ya que no hay absolutos, pues. Usar $1 es $1 siempre, en cualquier parte, o un quetzal es un quetzal en cualquier parte. 100 centavos, y esto es en cualquier lugar. $10 permanecen $10, o 10 quetzales permanecen 10 quetzales en cualquier parte. Hay absolutos en medicina. Una aspirina es una aspirina. Yo no puedo llegar a decirle, mire, lo que usted necesita es una aspirina, pero le voy a dar un antibiótico, porque para mí creo que el antibiótico también puede ser aspirina. Ridículo, aspirina es aspirina siempre. Si va a una farmacia y pide el medicamento y le dice, y ve el libro de medicinas y se las dará de acuerdo a los estándares del libro. No se puede cambiar. Hay absolutos en dinero, hay absolutos en medicina, hay absolutos en la mecánica. Usted va al taller y le dice al mecánico, tengo problemas con mis frenos. Él los verá y luego irá a un puesto basado en su número y estándar del vehículo. Pero él no puede decirle, mire, este freno de Toyota es el que necesita, pero yo creo que el de camión le puede quedar porque para mí es lo mismo, porque como no existe la verdad absoluta, le puedo dar quien que yo quiera. No se puede librar de los absolutos en la mecánica. En las medidas, en un milímetro siempre es un milímetro en cualquier parte. El norte siempre queda en el norte. Por mucho que usted quiera cambiar de posición, siempre va a estar en el norte. Ahora bien, si hay absolutos en estos campos, ¿no creen que es más importante que lo hayan en un área tan delicada como es la vida espiritual? El mismo Dios que hizo estas medidas hizo el que determinó lo que sería un día, un mes, un año, ha determinado lo que es bueno y malo. Hay algo llamado la verdad y Satanás la ha negado y de hecho Dios nos ha dado la verdad. Importante, existe la verdad, pero fíjense, y aquí quiero que entiendan esto porque esto es bien vital para el discipulado cristiano y vida espiritual. Dios nos ha dado la verdad en 3 dimensiones importantes, porque escuche lo que dice. Jesucristo dijo, tu palabra es verdad. Así que la Biblia es la verdad. Luego Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Así que Jesús es verdad. Y luego dijo que el Espíritu es la verdad. Así que el Espíritu también es la verdad. Así que resumiendo, la Biblia es la verdad, Jesucristo es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad. ¿Son 3 verdades diferentes? No, es una sola. Estas 3 son evidencias que trabajan en conjunto. Porque, por ejemplo, muchas personas dicen que el Espíritu les manda a hacer algo, pero contradice lo que la palabra verdadera dice. El Espíritu Santo y la palabra santa y Jesucristo, el Santo, siempre trabajan en conjunto. Nunca contradicen uno al otro. Cualquiera cosa que el Espíritu de Dios haga será complementada por la palabra de Dios y traerá gloria al Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo y enseñar la Biblia. Así que existe una verdad. Usted podrá decir, yo voy a vivir mi vida creyendo otra cosa. Si usted cree en algo aparte de la palabra de Dios, no cree en la verdad y su vida estará regida por la mentira.
Si usted cree contrario al Hijo de Dios, no está creyendo en la verdad. Si usted cree en algo contrario al Espíritu de Dios, no está creyendo en la verdad. Y la razón por que la gente y aún la iglesia hoy está tan emproblemada es porque simple y sencillamente se han alejado de esa verdad. La verdad no es algo escondido, hermanos. Es algo que puede ser buscado, es algo que puede ser conocido. Y eso es lo que Jesucristo dijo. En primer lugar, Jesucristo dijo, le voy a hablar de la existencia de la verdad. Pero en segundo lugar, hay una cosa importante. No solamente hay la existencia de la verdad, sino que también hay un conocimiento de la verdad, porque dice conoceréis. Significa que se puede conocer. La expresión, la afirmación dice que es el conocimiento de la verdad. Y la idea aquí es que simple y sencillamente nosotros debemos decir que la palabra conocer aquí es bien importante, porque Jesús dice que sí se puede conocer la verdad, y la palabra conoceréis no necesariamente significa entendimiento intelectual. La palabra conocer aquí se refiere a conocimiento íntimo entre una persona y Dios. La palabra conocer aquí es la que se usa para describir la relación íntima entre los esposos. Adán conoció a su mujer, dice Génesis, es el mismo concepto. Conocer no es un simple asentamiento de información. Eso era lo que estos seguidores le decían en este contexto a Jesús. Nosotros conocemos, nosotros creemos, etcétera. Y Jesús les dice, un momento, si ustedes permanecen en mis palabras, será la prueba de que ustedes son verdaderamente creyentes. No necesariamente porque haya personas que acepten intelectualmente la verdad, han nacido de nuevo, porque si entiendo correctamente la palabra conocer, esto involucra compromiso total, incluye la mente, el corazón y la voluntad. Es un control total lo que hace que nos controla. Cuando a un hombre le gusta emborracharse, lo controla el alcohol. Cuando un hombre tiene cosas, lujos y excesivos, el dinero lo controla. Muchos se dedican a una mentira y esa mentira los controla. Ahora, aquí Jesús les dice, quiero que se comprometan con la verdad de tal manera que la verdad los controle y así vivan una verdadera. Ahora, una de las cosas que hay mucha confusión y aquí es bien de que me entiendan. Recuerdan que les hablé que la Biblia es la verdad, Jesús es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad, ¿verdad? Ok, fíjense ustedes esto. Cuando una persona dice, yo amo la Biblia, no puede ser, porque una cosa no se ama. Lo que usted hace con la Biblia es, yo conozco la Biblia, yo sé la Biblia, yo me interesa la Biblia. Pero ¿cómo puede amar la verdad? Porque la expresión de Jesús es la verdad, sí puede amar a una persona. Entonces, en realidad, cuando usted dice que va a amar la verdad, amando a Jesús, no porque está amando la Biblia. Y cuando usted dice, es que yo voy a hacer la voluntad porque la Biblia me lo ordena, en realidad la verdad que le hace a usted obedecer la voluntad de Dios es el Espíritu Santo, por eso es verdad. Ahora, déjeme decirle esto. Mencionamos entonces las tres dimensiones. Primero de Dios, que es verdad, luego el Hijo de Dios, que es verdad, y en tercer lugar el Espíritu de Dios, que es verdad. ¿Sabe usted por qué Dios nos dio la verdad en estas tres ediciones? Porque estas tres ediciones de la verdad responden a diferentes partes interior del hombre. Dios me ha dado la verdad en su palabra porque tengo un libro que necesito estudiar. Dios me ha dado a su Hijo como la verdad para que haya una persona a que amar. Y Dios me ha dado su Espíritu como verdad para que someta mi voluntad y tenga el poder de hacer la verdad. Así que mi mente, mi corazón y mi voluntad están totalmente comprometidos con la verdad de Dios. Cuando una persona está completamente comprometido con la verdad de Dios, no es porque tiene la Biblia en la cabeza, esa es una parte de la dimensión. Cuando Jesús habló de que iban a conocer completamente, era porque con la cabeza conocían los mandamientos de Dios, con el corazón amaban a Dios como verdad y tercero, hacían la verdad porque el Espíritu Santo los guiaba. Tenemos una multitud de gentes en las iglesias que conocen con su cabeza la verdad, pero no tienen un corazón de amor por Jesucristo. Siempre tienen la Biblia y los conceptos en la boca porque les encanta argumentar, pero sus conocimientos de la verdad siempre la tienen en la cabeza y toda esa presión de su cabeza intelectual tiene que salir por algún lado y por eso sale por la boca para argumentar. Todo aquel que solo tiene la Biblia en la cabeza es adicto a argumentar, esa es su señal. Pero debemos entender que Jesús es la verdad porque esto nos dirige a una persona cuyo corazón de amar la verdad.
Y eso es bien importante. Es decir, entonces que nosotros tenemos que trabajar. Así que con mi mente, resumiendo esto, puedo entender la verdad, la Biblia. Con mi corazón puedo amar la verdad, Jesucristo, que es una persona a la que sí se puede amar, y con mi voluntad puedo hacer la verdad porque el Espíritu me deberá llevar a hacer todo para la gloria del Hijo de Dios. Entonces, si usted quiere caminar con Jesús, tiene que tener esas tres dimensiones: conocer la palabra, amar a Jesús y obedecer al Espíritu Santo. Eso es lo que significa conocer la verdad, significa estar comprometido. La vida cristiana no es dar asentamiento intelectual a una serie de documentos. La vida cristiana no es un moverse solo con experiencias emocionales, sino que es todo en conjunto. Con la mente aprendemos la verdad, con el corazón amamos la verdad y con la voluntad vivimos la verdad. Esto es también discipulado. Y Jesús dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Pero hay una última cosa. La verdad existe, la verdad puede ser conocida, pero también la verdad libera. Y por eso Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas personas usan la libertad como algo, como propaganda, y lo que hacen es ponerla en esclavitud. Mis hermanos, todo hombre de Dios que te pone en esclavitud no es un ministerio, no es un ministro espiritual. Por otro lado, esta libertad también no debe ser confundida con anarquía. La libertad de producir es ordenada. Y mis hermanos, conocerán la verdad y digamos que nosotros no podemos argumentar con esa verdad. Miren, yo me he dado cuenta que muchas personas no desean conocer la verdad, no porque no crean que exista, sino porque piensan que al hacerla les hará daño y se perderán de lo mejor de su vida. Pero en realidad Jesús dijo lo contrario, los haría libres totalmente. Y las mentiras del diablo nos prometen que no nos hará daño y al final nos terminan esclavizando. Cuando usted conoce, ama y obedece la verdad, no querrá comer la basura que el diablo le ofrece. Ahora, ¿qué clase de libertad le ofrece Dios? Bueno, libertad del pecado, libertad de las ataduras, de las mentiras que el diablo había puesto en sus vidas. Y yo creo que entonces, si Lot hubiera estado dispuesto a someterse a la verdad de Dios y no caer en un relativismo, no hubiera inventado sus propias mentiras y suposiciones que le llevaron a una crisis. Él cometió el error de tomar el asunto en sus manos y ser su propia verdad, y así cayó en el pecado del relativismo. Mis amados hermanos, no, Dios nos libre de esa semejante situación, porque Dios nos ha dado una verdad que puede ser, que existe, que se conoce y que libera. Y esa verdad está aquí en la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Realmente tan importante en este tiempo en el cual estamos acostumbrados a medias verdades, a estilos grises y en algún momento pues da temor confrontarnos. Yo creo que más que confrontar a las personas, confrontarnos con esta palabra. Hoy ha sido directo como Lot estuvo manejando ese relativismo, hermano, y a veces siento que la iglesia moderna puede estar tomando las cosas que le convienen, ¿verdad? Que le gustan, que le agradan y que de alguna forma les hace más fácil su caminar, pero no por eso es que mejor fruto, ¿verdad? Voy a, Ajá, correcto. voy a poner ahí. Gracias, hermano. Realmente maravilloso para meditar, yo creo que es bien importante, hermanos, que amemos la verdad, como dice Jesús, que conozcamos la verdad y que le obedezcamos y que a través de la palabra nos podamos confrontar muchas veces. Yo creo que estamos, el hermano Pastor Romeo nos está dando un avance o me dio un avance a mí para el próximo viernes, que va a ser un tema realmente importante y creo que va a tener mucho que ver con el saber escuchar para nuestro tiempo y el saber oír y posicionarse en el lugar que tenemos que estar, hermano. Amén. Así Sí, es. ¿verdad? Así que vamos a orar y los invitamos a que compartan este mensaje con otras personas, que lo lleven, que manden, hoy estamos en un tiempo tan fácil, solo tiene que mandar un link y mire, es importante, hay un hermano que vivía en Guatemala, ahora vive en Texas, él dice, mire, yo le mando un mensaje por YouTube y les estoy cambiando toda su programación porque entran a YouTube
y cada vez les sale a los hermanos prédicas y mensajes y todo, y están cambiando el cartel de los sapos, la narconovela y todo eso por mensajes del Señor. Entonces, Ajá. increíble cómo Dios está actuando, ¿verdad? Gracias, hermano. Así Amén. que bendecido. Podemos Bueno, orar. ok. Padre, queremos agradecerte esta tarde por el tiempo que nos permite reflexionar en la palabra. Te bendigo, Señor. Te pido bendición para Juan Carlos, para su iglesia, para sus hijas, para toda su familia. Ayúdanos, Señor, fieles en tu palabra y a ser fieles con tu verdad, Señor. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues bendecidos, los esperamos siempre en este espacio, próximo viernes a la misma hora y por los canales que ya conocen. Bendecidos, hermanos, con toda bendición. Vamos a... Perdón que estamos...